Vamos a ir unos episodios atrás. Todos los episodios que están en la Biblia son de años anteriores. Hablamos del más o menos 960 y algo antes de Cristo, cuando Salomón dedicó el templo. David había querido hacer el templo al Señor y el Señor le dijo que bien ha tenido eso en su corazón, pero sus manos habían derramado mucha sangre. Pero de sus lomos saldría un hijo que se llamará Salomón, y él edificará el templo donde yo voy a poner mi nombre, porque él será un hombre de paz, porque yo le daré la paz. Amén. Entonces, Salomón sube al reino, edifica el templo, 7 años se tardó en edificar el templo, y una vez cumplido todo el templo, empieza la dedicación. Y empieza con una oración bendiciendo al Señor. Incluso dice, con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre. Precisamente porque David quería hacerlo, pero el Señor le dijo, no, tú no lo harás, lo hará tu hijo, porque vivirá en paz. Y empieza con una oración tan grande y muy hermosa. Y por favor, cuando lleguéis a casa, o mañana, o cuando tengáis tiempo, vela en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Y luego de hacer toda esta oración con el pueblo, el Señor lanzó un fuego sobre los holocaustos y quemó. Y el pueblo al ver esto, se postró y adoró. Y dijo, qué bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Amén. Hizo una gran fiesta. Y hubo tremenda fiesta. Pero al cabo de los 23 días, dice la palabra, 23 días del mes séptimo, el rey envió al pueblo a sus casas y ellos se iban felices y gozosos por el bien que Dios le había hecho a David, lo dice así, a Salomón y al pueblo. Porque cuando Dios bendice, bendice de esa manera, bendice ampliamente. Luego llega Salomón, está en su lecho, dice la palabra que de noche se le apareció el Señor a Salomón. Y vamos a Segunda de Crónicas, si lo quieres leer, si no, yo lo leo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y dice, y apareció el Señor a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Repetiré el versículo 14, me gusta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si nos quedamos mirando este versículo 14, vemos que hay 4 condicionantes que el Señor pone para escuchar, para perdonar y para sanar la tierra a esta nación de Israel. Entendemos que el autor de Crónicas lo escribe a un pueblo del posexilio, a gente que vino de Babilonia y estaba destruida moralmente. Vio a su tierra nada, vio su templo que no estaba, vio sus murallas destruidas, vio las puertas quemadas. Eran unas crónicas para dar aliento al pueblo, pero a la vez de dar aliento, dar advertencia. Miren lo que pasó a los reyes, que está diciendo, y miren cómo Dios fue misericordioso y ahora nos advierte estas cosas. Pone condicionantes. El primer condicionante
que se ve en el versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo. Tenemos que reconocer nosotros que realmente sin Dios no somos nada. Pero no realmente en palabras ni en mis pensamientos, ni en mi cerebro. No soy nada porque yo nací de Él. Porque de Él viene todo. Todo. Por lo tanto, no me puedo envanecer como aquel o aquellos que quisieron levantar una torre de Babel para confirmar su nombre por si acaso nos dispersen. Querían ser más grandes de Dios, como aquel el enemigo, uno de nuestros enemigos, que quiso sentarse en el trono de Dios. La humillación de saber que Dios es el que nos ha creado y el que nos ha dado y recreado todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si esto es hasta razonable físicamente, porque nosotros fuimos diseñados para ver, para que exista una luz para poder ver. Si esto es en el terreno físico, en el terreno espiritual es lo mismo. Necesitamos la luz del Espíritu de Dios para nosotros darnos cuenta de que tenemos necesidad de Él. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, yo no siento la necesidad de Dios. Dios para mí no existe. Yo soy suficiente. Dios es, como se escucha mucho, yo y mi familia, mi esposo y mis hijos. Pero cuando Dios alumbra con su Espíritu, cuando Él en su soberanía viene a nosotros, hay un cambio direccional y entonces nos dice, tú necesitas de mí, tú sientes la necesidad de la luz de Dios. Entonces, es allí donde uno dice, sí, te necesito, Señor. Yo humanamente no soy nada, porque si yo voy a hacer las cosas por mi fuerza, y esto lo sabemos muy claro y lo hemos experimentado tantas veces, vamos a terminar abatidos, hermanos. Humillarse es importante. La Biblia también nos da muchos ejemplos de humillación. El rey Acab, sabe que hubo el reino dividido, el rey Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Sabemos que todos los reyes de Israel eran malos ante los ojos de Dios, pero hubo uno que era muy malo, el séptimo rey, Acab. Cuando Acab al Señor le manda el juicio de que iba a morir, el rey se humilló. Dice, cuando fue anunciado el juicio, el rey se humilló delante de Dios. Y mira la misericordia de Dios, era el peor rey. Pero Dios, al verlo humillado a dijo, Primera de Reyes 21-29, le dijo a su profeta, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. La humillación conmueve a Dios. Si bien Él no toma por inocente al culpable, pero lo conmueve. A Acab no le trajo el mal en sus días que le había dedicado. Se humilló el pueblo de Nínive. Otro ejemplo de humillación vemos en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo del 5 al 6, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam, el hijo de Salomón, y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisa, y les dijo, así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisa. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor. La humillación es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. El segundo condicionante que el Señor pone es la oración. La oración. Los cultos de oración. Qué grandes tienen que ser los cultos de oración. Y damos gracias. He orado y he dado gracias al Señor por esta congregación de que mantiene sus cultos de oración. Y no les basta la mañana, le va también la semana final del último mes. Leí un artículo ayer que realmente sentí nostalgia, no nostalgia, pena, porque dice que muchos pastores quieren han apartado los cultos de oración y crean eventos musicales o traen a pastores famosos para que
den la palabra o hacen cualquier otra actividad, porque dice, el culto de oración no atrae gente. Y esto hasta hace temblar y tiene que hacer temblar, porque si la base de nuestra relación con Dios es la oración, es la comunión que tengamos con Él. Yo puedo ser un intelectual, un erudito en la palabra, pero si yo no tengo comunión con el Señor, ¿de qué me sirve? El conocimiento sería vano. Por eso que cuando leí este artículo, dice, la verdad que yo no quise seguir leyendo, porque de repente abajo de repente iba a decir qué iglesias o en qué país, y etcétera, etcétera, y terminé. Y entonces di gracias al Señor por esta congregación, en la cual se reúne y ora. Y quizá algún día habremos sido uno o dos, nosotros tienes aquí muchos años, pero nunca se quitó el culto de oración. Damos gracias a Dios por eso. El otro condicionante dice buscar el rostro de Dios. Y en este buscar el rostro de Dios a nosotros se nos propone, la Biblia propone las cualidades apropiadas que necesitan la consagración. ¿Cuáles son estas cualidades para buscar el rostro de Dios? El Salmo, lo encontré en el Salmo 24, versículos del 4 al 6, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Buscar el rostro de Dios, necesito manos limpias, no físicamente solamente. Necesito saber dónde yo pongo mis manos. Necesito saber dónde miro yo, dónde estoy mirando, qué estoy haciendo con mis 5 sentidos. Necesito buscar a Dios en todo y por todo y para todo. No puedo buscar a Dios en un programa de televisión que no me habla de Dios. No puedo buscar a Dios en una actividad que no me habla de Dios. Me va a apartar, poco a poco me enfriaré, y cuando yo quiera regresar va a ser muy tarde. Tenemos que buscar el rostro de Dios en donde nosotros busquemos de una manera especial a Dios, pero con corazón puro, con manos limpias y de puro corazón. Aquellos recibirán la bendición del Señor. Y la cuarta condición, convertirse de sus malos caminos. Esta me llamó la atención, porque claro, en un principio leí, convertirse de sus malos caminos, vale. Le está diciendo al mundo que se convierta de sus malos caminos, pero no, porque dice que esto le está diciendo al pueblo, si se humillare mi pueblo, Dios dice, si se humillare mi pueblo, por lo tanto está hablando al pueblo de Dios. Esta palabra viene a nosotros, no está hablando a la gente del mundo. Dice, si se convirtiesen de sus malos caminos, y me asusta. Sinceramente, me da pánico, porque quiere decir que nosotros podemos caer, o podemos andar en malos caminos. Entonces me toca preguntarme a mí, ¿dónde están mis malos caminos? Entonces empiezo a escarbar dentro de mi vida, y a encontrar uno por uno, y a irles cortando la cabeza como Dios quiso que el pueblo de Israel cuando ingresó a Canaán. Entrar a sus enemigos, corta la cabeza, mata hombres, mujeres, bebés de pecho, mata a todos. Matemos todos nuestros enemigos, derribemos estos altares que tengamos, cada uno piense qué es lo que tiene dentro que no le agrada a Dios. Carácter, puede ser, paciencia, puede ser. No leo la Biblia, puede ser. Me gusta la serie tal, que está hablando con de media, pero me gusta y yo la sigo viendo. Buscar a cada uno, porque Dios está hablando al pueblo. Dios te está hablando a ti. Tú que tienes el Espíritu Santo de Dios aquí. Esta, me gustan las otras, pero esta me ha hecho reflexionar demasiado. Y cuando estudiaba acerca de la dedicación del templo, me quedé aquí, corté todo.
Me está diciendo, Señor, busca. Me está diciendo, Señor, busca en tu corazón. ¿Qué es lo que tienes de malo? Y empieza a buscar. Y empieza a coger la espada, que es la misma palabra, y empieza a derribar. Este es el mensaje que viene a ti, hermano. Es difícil. Es difícil, pero nosotros tenemos al más grande. Nosotros tenemos al poderoso. Nosotros tenemos al que venció todo. Nosotros nos ha dejado el consolador. Nosotros nos ha dejado aquel que va a vencer todo, que nos redarguye de pecado. Nosotros nos ha dejado al Espíritu Santo que vive en nosotros. Al principio, cuando Salomón dedicó el templo y vino el fuego y consumió el holocausto, dice la palabra que la gloria de Dios estuvo en la casa del Señor. Tanto es así que los sacerdotes no podían entrar porque la gloria estaba dentro de la casa del Señor. Ahora, tú tienes al Espíritu de Dios dentro del corazón. Tú tienes al Espíritu de Dios dentro del corazón. No necesitas salir de la casa del Señor, porque tú eres la casa del Señor. Porque cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y es la grandeza más maravillosa y el misterio más hermoso que puede haber. Somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestra vida, donde vivamos, qué hacemos, qué hablamos, incluso. Tener más cuidado cada vez, porque saben que el Señor le decía a mi hija ahora, le decía, a veces quizá no seamos conscientes de la santidad de Dios. Si fuéramos conscientes y fuéramos a buscar la verdadera santidad de Dios, estoy hablando de los creyentes, ¿no? Si fuéramos conscientes de la santidad de Dios, yo creo que andaríamos rectos, muy rectos y cuidadosos, muy cuidadosos de lo que vemos, de lo que oímos. Alejate, si estoy escuchando cosas que no convienen, alejate. Si estoy mirando cosas que por siempre han estado en mi vida y me siguen gustando, pues si no va con las cosas de Dios, haré un malo, te vas. Las cosas de Dios tienen que estar siempre en tu corazón, en tu boca, en tu mente, en todo tu cuerpo, pero sin dilación y creyéndolas, porque Dios está viéndote en todo momento, no para perseguirte, sino para bendecirte. Pero Él quiere que te humilles, quiere que ores, quiere que busques su rostro, quiere que te apartes de tus malos caminos. Y cuando hagamos todo esto, ¿verdad? La pregunta es, ¿esto sucede en esta congregación? ¿Nos humillamos? ¿Buscamos su rostro? Sí, yo creo que sí, porque el Señor dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en el versículo 15. Por lo tanto, yo sí creo que estamos haciendo esto, porque el Señor ha respondido cuántas oraciones a nosotros, o por misericordia, o porque estamos haciendo lo que Él ha dicho, pero ha respondido. Y entonces, ¿por qué esta palabra? Me pregunto otra vez. Para algunos será como algo nuevo, que recién la escuchan, muy bien. Para otros, que ya la saben, para hacérselas recordar y no olvidar, porque las palabras de Dios siempre tienen que estar en nuestro corazón. Y para otros que están haciendo esto, simplemente para reafirmarles y decirles, continúa, porque yo me agrado en lo que estás haciendo. Está hablándole a todos, está hablándole a todos. Si hacemos todo esto, vuelvo a repetir y aquí concluyo, y me gusta concluir con este versículo, el versículo 15 dice, si hacemos todo esto, dice el Señor, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que Dios los bendiga.